Se encuentra en la línea telefónica María del Carmen Carreón Castro. Ella es magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal para hablar un tema muy importante que es justamente cómo se debe juzgar, con equidad de género en una sociedad en la cual nos hemos dado cuenta de los buenos resultados, no solo cuando las mujeres logran empoderarse en las distintas áreas, pero que a veces no es tan compatible con poner ahora sí que el terreno parejo. Muy buenos días, magistrada. Es un placer que esté con nosotros en México al Día. Muchas gracias, muy amable, muy buenos días, a sus órdenes, y gracias por estar tocando este tipo de temas que nos involucran a toda la sociedad para ir generando acciones que pasemos ya al aspecto sustantivo para incluir la perspectiva de género. ¿Cómo estamos justamente, digamos, en los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial? ¿Cómo se están coordinando y qué es lo que hace falta para que exista ese terreno parejo, tanto para hombres como para mujeres, en los distintos sectores de una sociedad, de la sociedad mexicana? Pues bueno, mira, si bien es cierto, nuestro Plan Nacional de Desarrollo sí genera seis rubros para introducir la perspectiva de género, pero también el ámbito legislativo ha hecho su tarea de implementar y de ir generando tanto los tipos como la regulación de cómo erradicar la violencia en contra de las mujeres. Y en el aspecto jurisdiccional también ya contamos con un protocolo para juzgar con perspectiva de género, elaborado e implementado por la Suprema Corte de Justicia, y he de comentarte que la ministra Luna Ramos preside la comisión del Comité Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación para introducir la perspectiva de género a través de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, de la cual formamos parte los tribunales electorales. Estos tres órganos de gobierno sí nos hemos percatado y hemos ido generando acciones para erradicar esta desigualdad histórica y cultural que todavía existe una diferencia radical entre lo que son las labores y estereotipos entre hombres y mujeres. En el ámbito electoral, ahorita hay una problemática de poder conceptualizar y poder evidenciar la violencia política en contra de las mujeres. Hay ya por parte del Senado de la República y de la Cámara de Diputados iniciativas para poderla tipificar. Así es, magistrada, qué gusto saludarla, muy buenos días. Magistrada, ayer leía yo las declaraciones de una diputada que decía, he sido víctima de violencia política. Para nuestro auditorio, magistrada, ¿qué significa ser víctima de violencia política? Patricia, muy buenos días. Pues mira, el término ahorita de violencia política que se ha estado manejando, incluso nada más contamos con un protocolo de violencia política que se elabora de manera interinstitucional, y son aquellas conductas, omisiones que sociedad, partidos políticos y autoridades ejercen en contra de una candidata, y tanto para poder ser postulada en igualdad de circunstancias que los varones, o incluso una vez que ya son postuladas, no reciben los mismos beneficios en igualdad de circunstancias. Por ejemplo, no les dan los recursos, no se les da los apoyos. Eso es común, magistrada, eso es común, es decir, hay denuncias que sustenten precisamente que a la hora de, por ejemplo, querer competir en una elección, las candidatas estén sufriendo ese tipo de situaciones. Sí, ya hay ahorita estadísticas, incluso, y desafortunadamente, al no conocer conceptualmente lo que significa la violencia política, a veces no te das cuenta que le estás sufriendo hasta que ves todo lo que engloba, ¿no? Al no querer ser postulados, o al que no te permitan en igualdad de circunstancias competir, incluso históricamente las mujeres, para cumplir con esta equidad,
siempre las han mandado a lugares que no son representativos o que no tienen una posibilidad que garantice el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, no solamente es que las postulen, sino que realmente puedan ascender y puedan ejercer el poder que como cualquier otro ciudadano, ¿no? Entonces, si hay estadísticas, incluso en el 2015 se empezó a generar la misma, fue sufrida por la actual gobernadora, en donde hubo amenazas, ya hay sentencias incluso de la Sala Superior, en el caso de también de autoridades electorales que hemos o que se ha sufrido de violencia política, porque no te permiten el acceso a la información, no te dan los recursos, que es un caso de el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, solamente es integrado por una mujer y dos varones, y ella denunció la violencia política. Magistrada. Inició la sentencia, ¿sí? Sí, no, magistrada, otro tema que quería también poner sobre la mesa son los famosos, estos actos de los llamados chapulines que cuando se ponen o se busca que haya igualdad en las elecciones, en los candidatos a elección popular o que haya un equilibrio en los congresos, de repente, pasado ya la elección, surjan estos saltos, estos cambios para poner y regresar a una persona, a un hombre, a las sillas, a las curules. En ese sentido, ¿cómo se está legislando para que no se den este tipo de fenómenos? Bueno, esto tenemos ya el antecedente de incluso de los denominados Juanitas, y es por ello que se implementó que tanto propietarios como suplentes fueran del mismo género, precisamente para poder evitar este tipo de brincos. Tanto los institutos electorales como los órganos, como el Poder Judicial, ha implementado estas acciones, incluso ha implementado acciones afirmativas para que exista esta equidad en integración de los órganos y evitar que haya un mayor número de varones en su integración. Así es. Magistrada, finalmente, ¿qué podemos hacer, no solo desde el punto de vista de ustedes, de las autoridades y de los ciudadanos para contrarrestar este tipo de conductas machistas? Muchas gracias. Pues mira, es continuar generando acciones de manera permanente y tanto involucrar a la sociedad, generar acciones de participación ciudadana, que volver a que los ciudadanos se interesen por los temas de su comunidad, pero ahorita ya con una óptica de que también las mujeres, incluso las personas de la tercera edad que también están siendo discriminadas, y los jóvenes, también tienen algo muy importante que decir para participar en este tipo de procesos de renovación de los poderes. Y aquí las autoridades electorales que tengamos esa perspectiva de género, claro, para que incluyamos a todas las personas de la sociedad. Incluso hay un tema que también estoy manejando, que es la inclusión de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, que históricamente también han sido discriminados, y así como ya se generó la perspectiva de género, de que haya mujeres, que haya jóvenes, también personas con discapacidad, para que defiendan sus derechos. Magistrada María del Carmen Carrión, muchas gracias por estar en México al Día. Interesante ese tema en el que todos tenemos que trabajar para lograr un país sin discriminación, un país donde todos tengamos igualdad de oportunidades. Un abrazo, magistrada, muy buenos días. Gracias, lindo día a todos y gracias por continuar manejando estos temas. Gracias, gracias.